En Chile, las investigaciones muestran que ha aumentado el malestar y la desconfianza en las instituciones. En paralelo, la tensión política y la polarización crece tanto en las élites como en la ciudadanía. Ese es un terreno donde las ideas radicales pueden expandirse hasta llegar a ver al que piensa distinto como un enemigo. La radicalización de la política que vemos en otros contextos, ¿puede instalarse en nuestro país? Lo conversamos en este capítulo de Hablemos de Chile. Bueno, ya estoy sentada aquí con los y la invitada de este programa. Además se conocen entre sí, lo que es muy entretenido porque eso probablemente nos va a permitir que entren con mucha más confianza, contar incluso aquellas cosas que se dicen en la mesa, pero no necesariamente en los estudios. Aquí tienen todas las facilidades para hacerlo. Quiero darle la bienvenida a Javier Zahuria, académico de Ciencia Política en la Queen Mary University of London. Qué gusto tenerte en Chile, además, justo para esta conversación, Javier. No, y muchas gracias por la invitación. Además, tú hiciste radio en este estudio, que es divertido. Aquí al lado, claro. Cuando yo era estudiante en Derecho aquí en la Católica, y ya estaban los estudios acá, me tocaba algunas veces hacer programa de radio aquí en los estudios que están al lado. Muy bien, porque estudiaste Derecho acá y después doctorado en Ciencia Política, efectivamente. Carolina Segovia, académica de Estudios Políticos de la USACH y además investigadora del Centro COES. Muchas gracias por estar acá, Carolina. Muchas gracias por la invitación, encantada. Y Jorge Fábrega, que es académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo y además miembro de DataVoz. Gracias también, Jorge, por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación. Todas disciplinas distintas, además, para respondernos una pregunta que nos hicimos, que parece estar instalada y que mezcla varios términos. El auge de las ideas radicales, hay un auge de ideas radicales y que mezcla términos, como yo decía, de polarización, autoritarismo, populismo. Queremos hacer esa bajada, entender esos conceptos, saber si tienen una conexión entre sí, pero antes de eso les quiero invitar a ver el siguiente video con un diálogo político interesante. El acto de votar yo creo que no está en discusión, digamos, porque por algo también estuvimos tantos años luchando porque hubiese un espacio para votar. No solo en votar se mide la calidad de una democracia. Votar personalmente, o sea, no por el partido, no porque sea derecha, no porque sea izquierda, no porque sea esto, no sino personalmente, aquella persona, aquella. Por ejemplo, los analistas políticos dicen que lo más probable es que Kast y Jara se van a tener que empezar a moderar en sus discursos, ¿ya? Porque nadie quiere esto, pero sí hay algunos que les gusta. Nadie quiere los extremos, pero hay algunos que sí les gusta. Y esto, como lo dice la joven, es muy factible que aquí suba un gobierno de ultraderecha, porque el discurso de Trump contra la migración, el discurso de Milei contra cero subsidios y Argentina es nuestra, y ese mal llamado nacionalismo, es muy factible que llegue al poder por esos discursos incendiarios, porque el pensamiento crítico del ciudadano de a pie no existe. ¿Qué es lo que consideramos radical? Radical es no tener un sueldo digno para llegar al fin de mes, radical es que el adulto mayor se muera de abandono, radical es que una muera en la lista de espera de un hospital. Gran parte de la población quiere algo extremo, pero netamente por un tema de seguridad, oportunidades, cosas así. Pero yo creo que el sistema es el que está mal. Creo que el sistema viene mal porque no se da las instancias para tener comunidad, no se da las instancias para crear momentos familiares, para conocer al vecino. Convivir con el otro y darnos cuenta de que es importante, es saludable y es necesario estar con los otros. Bueno, ahí estábamos viendo la conversación de la Junta de Vecinos del barrio Yungay, que uno pudiera decirse no se parece en nada a la percepción de radicalidad o polarización política que existe en el ambiente, pese a que se mencionan términos como extremismo o extremos o radicalización. En general, ¿qué podrían decir de este video y cómo se vincula con lo que ustedes entienden que está pasando en el estado de la política a nivel global primero, luego lo aterrizamos en Chile? Si cada uno de ustedes pudiera decir una frase al respecto. Bueno, para bien corto, hay una radicalización o polarización, entiendo que lo vamos a conversar cómo sintetizarlo, pero que todavía está en las élites y no está en la ciudadanía todavía. ¿Todavía? Todavía. Perfecto. La dinámica de eso, conversémosla después. Perfecto. Carolina.
Yo creo que el video representaba muy bien lo que es la crítica de las personas a la actividad política en general, que combina elementos distintos que tienen que ver con críticas también personales hacia las instituciones y el tipo de competencia que estamos viendo en las elecciones. Así que me parece un buen punto de partida. ¿Y cómo se conecta eso con los términos que hemos mencionado acá? Yo creo que radicalización no hay tanta en Chile. Lo que sí ha habido es un aumento de polarización que es distinto. Y de nuevo lo podemos conversar después. Perfecto, son otros términos que vamos a disgregar. Javier. Yo quiero, para complementar, que un elemento interesante, y lo mencionaban en esta conversación, es esta noción del sistema o la democracia que no funciona para la ciudadanía y que tiene una serie de problemas. Hablan de sueldo, de dignidad, que son conceptos que se vienen repitiendo hace varios años en Chile. Y yo creo que muchas veces el surgimiento de ciertos discursos que pueden ser más extremos, más radicales o más fuera del espacio común donde usualmente dialogamos, particularmente a la élite, se da, yo creo que en respuesta a eso, en respuesta a tratar de explicar o de encauzar esa rabia que puede haber por un sistema democrático que no entrega lo que ofrece al menos. Perfecto, van a ser prácticamente los temas que vamos a estar abordando efectivamente en esta conversación. Desde quizás más al cierre, cuáles son las causas o lo que ha contribuido y qué se puede hacer al respecto, porque hay un malestar detrás, eso parece que es evidente y los otros conceptos que aquí han aparecido, quisiera que los empezáramos a desglosar de inmediato, porque detrás tuyo hay un cartel que dice el auge de las ideas radicales, y tú decías radicalización, que no es lo mismo que polarización, están las élites. ¿Qué es? Y si alguien tiene algo que complementar o no está de acuerdo desde su propia disciplina, por favor lo diga. ¿Qué es radicalización? Básicamente, para efectos de la conversación, podríamos decir que radicalización son ideas que no son o no pretenden ser objeto de consenso, sino de imposición sobre otros. ¿Ya? Y entonces la base de lo democrático queda en juego ahí. Se busca, el que plantea esas ideas quiere más bien una hegemonía de representación más que buscar puntos de acuerdo. Perfecto. ¿Alguien quiere complementar o contradecir esa idea? Yo agregaría que hay un tema de, cuando por ejemplo uno analiza radicalización con respecto a grupos que después pueden entrar en dinámicas violentas, por ejemplo. Es un término que se ocupa mucho para estudiar personas que terminan usando actos terroristas o apoyando ideas que son contrarias al orden o al orden establecido. Como lo decía Jorge, yo creo que una de las claves tiene que ver en esta noción de romper con ciertos patrones democráticos, con ciertos patrones de respeto, con nociones de derechos humanos. O sea, como un poco la radicalidad se hace en contraste a ciertos consensos que quizás no son explícitos, pero consensos sociales sobre los cuales vivimos. Entonces la radicalidad viene a romper con esa lógica. Yo creo que esa es una definición que no se adscribe ni a izquierda ni a derecha, ni en la religión, sino que uno la podría usar. Y hay radicalidad, hoy día hay radicalización en términos de violencia contra mujeres, por ejemplo, y toda una área de incels y de radicalización misógina. Hubo mucho y sigue existiendo radicalización islámica en varios países de Europa. Hay radicalización cristiana en el caso de Estados Unidos. Entonces uno podría agregarle apellidos a esta radicalidad. Perfecto. En ese espacio. Perfecto. Entonces la idea de imponer violentamente además, y tú dices radicalización no hay en Chile, y después quiero que bajemos a la realidad chilena en particular, pero hablando del concepto, tú dices, yo la pondría en contraposición a polarización. Sí, yo creo que no hay tanta radicalidad o radicalización en Chile, porque efectivamente hay grupos que tienen ideas que pueden ser consideradas radicales, pero son todavía muy pequeños. Yo creo que si uno mira en realidad lo que ocurre con la gente en general, lo que aparece en el video, que me parece que es una buena expresión, no es pensamiento radical, no me parece que sea así. Sí hay algunos grupos que destacan y qué sé yo. Lo que sí se ha observado en Chile es un aumento de polarización, que es el aumento en la distancia entre lo que pensamos, lo que queremos y lo que sentimos respecto de los otros. Y esa distancia genera también un problema para el debate público, porque no nos permite conversar de buena manera. Cuando nosotros no nos gustan los otros y entramos en esta lógica de nosotros versus el resto, el debate
la posibilidad de acuerdo, que son fundamentales para la democracia, se hace mucho más difícil. Y tú, Jorge, mencionabas al principio que esto, ya sea radicalización en algunas, quizás algunos grupos, algunas personas, o polarización está más en las élites, al menos en Chile, que en la ciudadanía. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Asientes, ya. Esto que cuenta que es un riesgo de convivencia, Carolina, ¿se puede traspasar desde las élites a la ciudadanía? Se suele traspasar, pero no es rápido, ¿ya? Y para poner un ejemplo concreto, hoy día que está pasando en Estados Unidos. La polarización, no radicalización, porque yo suscribo esa diferencia, digamos. En la polarización, para dejarlo así, pensemos que simplemente no puedo llegar a consensuar nada contigo, pero de todas maneras dentro de un contexto de cierto ámbito institucional que sigue existiendo, ¿ya? Entonces, en Estados Unidos la polarización se veía en las élites, por ejemplo, legislativas, años 80, años 90, ya había evidencia de eso. A comienzos de los 2000 era un debate entre los académicos norteamericanos si había realmente una guerra cultural dentro de Estados Unidos, y la evidencia empírica mostraba, no, tú le preguntabas temas valóricos, temas económicos, temas sociales, y veías en demócratas y en republicanos expresiones similares, ¿no? Entonces la gente no estaba, aun cuando escribiera alguno de los grupos, no estaba polarizada. Pero hoy día sí. Y esa polarización que hoy día sí tienen, ¿ya? Es que entonces ya hay todo un tema de identidad asociado. Si tú eres del otro color, todas las cosas del infierno vienen contigo, ¿ya? Y no hay cruce, no hay... Y no lo puedo concebir, y entonces empieza ahí empieza una radicalización sí a aparecer, digamos, en el sentido que estábamos hablando antes. Perfecto. Si hay posibilidades de que eso pueda llegar a aparecer en Chile, sobre todo en procesos electorales que están repitiendo alguna fórmula, ya sea de campaña, o sea de discurso, o sea de ideas, en el mundo se están como copiando, lo conversamos en el próximo bloque. Ya, no nos perdamos eso que acabas de decir y que viene de lo que estaba contando Jorge respecto de la transferencia de esta polarización de las élites hacia la ciudadanía, y que eso pudiera convertirse o pudiera llegar a expresarse radicalmente. Yo hacía la pregunta de si hay posibilidades de que eso sucediera en Chile. ¿Qué dices tú? O sea, yo creo que efectivamente todavía estamos en un proceso en el que la polarización está mucho más radicada en el caso chileno a nivel de élite. Pero sin embargo yo creo que esa transferencia hacia la ciudadanía ha ocurrido mucho más rápido hoy día, podemos discutir si es por medios de comunicación, el uso de redes sociales, por el debate político. Yo tengo varias cosas. La desintegración de las identidades partidarias o de las identidades políticas también ayuda. Esto que la gente se sienta cada vez menos identificada con un partido político, una idea política. Entonces se junta. Que lo decía además una persona en el video, hay que votar por la persona, no por el partido. Y eso a mí, desde la ciencia política, me parece preocupante. Yo entiendo de dónde viene y probablemente lo comparto porque cuando uno tiene experiencias que son frustrantes con las instituciones y con los partidos políticos, obviamente la respuesta es a desconfiar de esas instituciones, ¿sí? Eso es entendible. Pero la consecuencia es súper compleja, porque en el fondo lo que estábamos haciendo es que este tipo de mecanismos por los cuales la gente genera adscripción y genera respeto a las reglas del juego se van rompiendo. Y ahí es cuando... O sea, es como que la gente empieza a funcionar por fuera. Y no solo por de fuera. La institución. Tiene que ver con un tema que lo decía Carolina cuando ya no me gusta el de al lado. No se trata simplemente que estoy en desacuerdo con mi vecino y que vamos a votar por personas distintas o que nos identificamos con partidos distintos, que tenemos ideas distintas sobre el rol del Estado en la economía, el aborto y el matrimonio igualitario. Y lo etiquetas, ¿no? Y lo etiquetas. Pero cuando eso se convierte en que si mi hija se pone a pelear con el hijo de la persona al lado, ya no me gusta. Ya, pero perdón, ¿por qué, por ejemplo, la no adscripción a algún partido político podría contribuir a esa polarización? Porque en el fondo cuando uno vamos, o sea, es una teoría, pero cuando nosotros vamos deshaciendo la identificación de las personas con cierta lógica, empieza a crecer y ha crecido en el mundo lo que llamamos identificaciones negativas, que la gente en vez de identificarse
bien, como de manera afectiva con algún tipo de idea, se manifiesta en contraposición a otra idea. Entonces la gente ya no dice, no, yo pertenezco a tal grupo. No, yo nunca voy a votar por este sector. Por este otro. Yo nunca voy a meter con nadie, nunca voy a tener un amigo de derecha, nunca voy a tener un amigo de izquierda, etc. Y ese tipo de situaciones son más Y eso además se termina expresando también en esta idea de que se vota por las oposiciones siempre, por lo... Exacto. Perfecto, ya. Y que no necesariamente termina obteniendo buenos resultados, sino que generalmente termina generando más frustración y de ahí este malestar que se asienta. Ahora, hay algo que han dicho varias veces que nosotros no hemos explicado muy bien, que es la polarización está en las élites. ¿En cuáles élites? Oye, ¿O qué llamamos de eso, élites? sí. Fíjate que la evidencia no es tan clara en eso. Yo quiero hacer aquí un punto de distinción. La polarización en las élites se puede observar claramente en algunos contextos, no en todo, a nivel ideológico, es decir, de ideas respecto de cómo tiene que ser el mundo, digamos, por ponerlo en sencillo, ¿no es cierto? Y qué prefiero y en qué camino quiero seguir. Eso es bastante claro y lo podemos medir a través de, por ejemplo, las votaciones de los parlamentarios en los congresos o de los mensajes que se usan en campañas políticas, etcétera. Pero no es tan claro de que la polarización a nivel más afectivo, si queremos, que tiene que ver con cómo yo me relaciono con el otro, ¿sí? Que tiene que ver con esta identidad, sea necesariamente más alta entre las élites. De hecho, hay resultados que son contradictorios. Hay un estudio en Canadá que muestra, por ejemplo, que la gente está mucho más polarizada que los, alcaldes y funcionarios públicos a nivel municipal. Ya, déjame tratar de entender esto. Esto significa que la polarización sería un discurso hacia afuera, pero que ellos se llevan bien, mejor que incluso lo que se lleva la ciudadanía, ¿así? No. Lo que ocurre es que la polarización tiene varias dimensiones, o tal como se ha ido desarrollando a nivel teórico, digamos, ¿no es cierto?, actualmente. Originalmente siempre se pensó en polarización en términos de ideología, de qué es lo que nosotros pensamos y creemos que debe ser la forma de funcionar de una democracia. Por ejemplo, Javier mencionaba la posición que tenemos respecto al rol del Estado, el rol del mercado en el Estado, ¿no es cierto? Y hay diferencias importantes entre izquierda y derecha en eso. Eso se ve claramente. Y yo creo que ha habido un aumento que es posible de percibir, nuestras diferencias en ideas. Esas diferencias en ideas no impiden la conversación, no necesariamente, ¿ya? No necesariamente. Lo que ha ocurrido y que se ha venido observando hace unos, diría yo, 15, 20 años, es un aumento en los niveles de polarización que no tienen que ver con las ideas, sino que tienen que ver con los afectos, con cómo yo o cómo nosotros, ¿no es cierto?, nos relacionamos con otros. Algo decían acá que era, y tú además que observas precisamente esos fenómenos a través de la conversación en redes sociales. Bueno, usted además han coescrito libros, casualmente nosotros le invitamos por separado y aquí nos enteramos de que hayan coescrito algunas publicaciones, en realidad capítulos de libros. Tú me decías, ha pasado en Chile un aceleramiento del fenómeno de traspaso de esa polarización de las élites a la ciudadanía. O se puede ver un aceleramiento respecto de, por ejemplo, el fenómeno de la polarización de los años 80 en Estados Unidos en las élites hasta que termina tomándose a la ciudadanía. ¿Qué ha contribuido a eso? Las redes sociales, de todas maneras. Mira, un ejemplo concreto, y que hay estudios de esto en Estados Unidos, es que cuando hay un espacio público, hay una variable que no hemos conversado, es que la gente tiene que querer participar en el espacio público. Y muchas personas eligen el silencio, se salen del espacio Cuando público. hablas de espacio público, ¿te refieres a un espacio espacio físico? de debate, discursivo. ¿Pero físico? No Así necesariamente. como encontrarnos en una plaza. No, puede ser digital también. Digital, Sí, ya. Pero entonces, ¿cuáles son las dinámicas que empiezan a pasar? En un lugar donde hay algún debate, por ejemplo, medios de prensa que antes tenían para comentar, algunos todavía los tienen, pero comentan. ¿Qué es lo que miraban los investigadores que hicieron estos análisis con masas de información? Bueno, que poco a poco iban quedando conversando aquellos que tienen posiciones más radicales y el resto se empezaba a ir. Entonces, esa dinámica es que creo que empiezas a mirar quienes empiezan a aportar en esas conversaciones. Es lo que se conoce como caja de resonancia, ¿ya? Entonces empiezan esas posiciones radicales y eso empieza a ser el espacio público. Entonces la persona que no se siente polarizada, que no se siente, de repente conecta con eso, porque eso que está acá diciendo ahora, eso yo estoy de acuerdo. Y pasa lo que dice Javier, ¿ya? Yo estoy de acuerdo con eso, también estoy en contra de esas personas. Y entonces ahora alguien que no estaba para nada polarizado,
Cuando le preguntan, no, yo estoy en contra de eso y por eso voy a votar por Juanito, que es súper radical. ¿Ya? Y entonces tú ves cómo se transmite el fenómeno a la ciudadanía. En otro capítulo de Hablemos de Chile, y precisamente por las experiencias de diálogo, nos decían incluso que había personas que habían decidido marginar, que ya no se atreven a salir a conversar porque piensan que todo va a ser más violento. Entonces, a propósito de lo que tú cuentas, yo quería preguntar, ¿lo que vemos en las redes sociales es la realidad del diálogo político? Yo creo que hay dos cosas. Del diálogo político ciudadano, me refiero. Quizá hace 10 años te he dicho no, que son un espacio completamente distinto, pero la verdad es que hoy día gran parte del diálogo político está ocurriendo en espacios digitales. Entonces también uno tiene que como enfrentar la pregunta de qué es realmente lo real y qué es lo que es esta discusión. Yo creo que hoy día el espacio digital, las redes sociales son un espacio mucho más, que ocupa mucho más espacio, tiempo, energía de lo que se ocupaba hace 10 años. ¿Pero por qué? Yo creo que para mí hay millones de explicaciones. Para mí una de las explicaciones claras, o sea, sí claras, pero al menos una teoría que me convence más es que cuando nosotros nos dedicamos a la educación, por ejemplo, y hacemos clases y tenemos reglas en las cuales nosotros enmarcamos el debate académico y también enmarcamos el debate en clases. Y esas reglas muchas veces se han dado por entendidas, pero poco a poco hemos ido cuestionando muchas veces esas reglas y por qué existen. Y son reglas básicas de convivencia, de quién puede hablar, quién tiene la palabra, qué tipo de opiniones son respetables, son aceptables, qué tipo de opiniones están fuera del margen. Las redes sociales en un principio yo creo que ofrecieron un espacio donde esas reglas no existían. De hecho, porque el origen de muchas de estas discusiones es un origen súper libertario. Uno piensa en los foros de los años 90 en Internet, eran espacios absolutamente libertarios donde no había reglas. Y yo creo que eso no ayuda, porque una de las cosas que uno... ¿No ayuda a qué? No ayuda a generar un diálogo civilizado. Yo creo que hay una erosión del diálogo o del debate democrático porque en el fondo se perdieron esas reglas mínimas de convivencia y después, encima de esa pérdida de reglas mínimas de convivencia, vienen los intereses económicos de quienes manejan este tipo de plataformas y esos intereses económicos están dados por fomentar cierto tipo de interacciones que generan más ganancia, más atención, etc. Y eso obviamente son las peleas, los algoritmos que te alimentan de información que refuerza tus posiciones. Entonces es una mezcla entre un inicio, creo, un descampado, si lo plantear así, en términos de falta de reglas básicas de convivencia y después, por otro lado, meterle encima a eso estos algoritmos que lo que hacen es replicar ciertas conductas. Yo creo que ese es un combo bien difícil de romper. Y el riesgo podría ser que ese tipo de relación termine siendo el tipo de relación que tenemos fuera de las redes sociales, de ese diálogo que tú dices que es poco civilizado. Los riesgos de esta polarización y de la posibilidad de que efectivamente la ciudadanía en Chile termine contagiándose de esas ideas o de ese espacio más de discurso político más violento, lo vamos a conversar en el próximo bloque porque es bien importante también, porque se relaciona precisamente con la convivencia ciudadana más allá de a quién elegimos o a quién no elegimos. Volvemos. Pero por favor, dale nomás. Nosotros volvemos entre medio de la conversación, así que dele nomás, ya estamos de nuevo en vivo. No, que ahí el ejemplo es que te empiezas a convencer, la historia de fake news es eso, ¿no? Te empiezas a convencer de que no, si la información correcta es la que yo sé, claro. la que yo he escuchado, No, eso porque sí. se lo escuché a fulanito, que yo confío en fulanito, y fulanito en sutanito, y así, y al final lo transformas en algo que crees que es real. Y déjame agregarle un elemento más, y que tiene que ver esta idea que se usa mucho como haga su propia investigación, do your own research, como diciendo a la gente no se quede no se trague todo lo que le dicen, sino que yo creo que lo que está detrás es como romper con la noción de que hay ciertas figuras de autoridad en ciertos temas. Entonces el médico ya no tiene autoridad respecto a cómo tratar la salud. Por supuesto. El economista ya no tiene autoridad sobre cómo manejar la economía. Perdón. Que es un poco además lo que hemos visto cuando vemos que algún líder político dice que la educación es el enemigo, las universidades no, o el periodismo lo hacen ustedes en las redes y no son los medios periodísticos. Pero ¿cuánto eso contribuye y quiero saber cuál es la relación entre eso y la radicalización o la pérdida de confianza en el político? Y esta idea de construir a un político como casta, como una élite, que solamente está ahí por el que le gusta ser
financiado por el Estado. ¿Cómo se relaciona eso en que se vaya disgregando el diálogo político? O sea, yo creo que alimenta, es parte de una lógica que desde que han surgido más fuertes los populismos, uno habla de los populismos en Europa que son más o menos recientes. En América Latina uno puede encontrar populismos de los años 1950 para adelante fácil. Cátedra. Claro, de Ibáñez del Campo, en el caso chileno quizás un ejemplo más interesante. Pero lo cierto es que esta lógica bien maniquea de los buenos y los malos, los tuyos y los míos, y que además se mezcla con un antielitismo, que es un poco lo que planteabas tú. ¿Y por qué un antielitismo? Porque las élites son, sociológicamente, corrígeme Jorge si me equivoco, las que están encargadas de definir estos parámetros en los cuales nosotros tenemos un diálogo y de darle cierta legitimidad a ese parámetro. Entonces, cuando las élites están cuestionadas, las instituciones están cuestionadas, esos parámetros y esos límites se rompen. Y ahí la pregunta que voy a hacer es ese caos, que también es el caos de las redes sociales o el caos de la desinformación, ¿cuánto contribuye al resurgimiento de estas ideas? Pero mira, en una pregunta, nosotros teníamos en la pregunta de fondo el auge. ¿Estas ideas efectivamente están siendo más extendidas en la masa de la población? Porque uno las asociaba inicialmente a unos extremos, que era otra de las palabras que aparecían en los extremos. ¿Están siendo parte de la mayoría de la población hoy día o no? Y si es que es así, ¿por qué serían radicales o extremas? Yo creo que confluyen dos fenómenos que generan una tormenta que puede ser perfecta y si eso sucede el fenómeno de auge como tú lo estás llamando. Por un lado está la oferta política. Yo soy político, tengo que generar acción colectiva. Para poder generar acción colectiva tengo que tratar de impulsar a gente a algo. ¿Cómo lo hago? Un enemigo en común. Busco el enemigo en común, la gente se agrupa en torno mío. Por otro lado, ciudadanía que ve que la política no le sirve, que es más importante lo que está pasando económicamente en otras partes, lo que diga Trump sobre las tarifas, lo que pase con el cobre, que es lo que pueda pasar con las políticas específicas que esté haciendo la clase política, pero que de vez en cuando conecta con este espacio público porque algo le llama la atención. Y eso que le llama la atención es entre medio de miles de otras cosas que está haciendo durante el día que no tienen nada que ver con política. Y de repente, yo estoy de acuerdo con el señor, yo opino lo mismo de los migrantes, o yo opino lo mismo que este otro señor de los políticos, en fin. Y conecta ahí. ¿Ya? Entonces, ahora tienes a alguien que te respondió una encuesta con yo voy a votar por tal fulanito, y entonces queda y se empieza a hacer un discurso de polarización en lo público, que termina cristalizando, porque eso genera un círculo virtuoso desde el punto de vista del político, de que si me radicalizo, tengo más atención y esa persona le pone más atención, etcétera, etcétera. Y eso que... Y esa es la tormenta perfecta. Ya, y eso que parece estar, cuando uno escucha términos como el resurgimiento de las ideas extremas o el auge del extremismo o los retrocesos democráticos, ¿por qué si una idea que pudiera ser masiva, aunque parezca dicha con rabia, sería una idea contraria, por ejemplo, a los principios democráticos, que era lo que se planteaba acá? Sería una idea que se impone. Si más del 50% de la población está de acuerdo con la idea, ¿no se supone que eso es democracia? Es una pregunta que planteo aquí a los cientistas políticos y a los sociólogos. Yo creo que sí. Yo tendría a estar de acuerdo con esa afirmación, con un solo tal vez límite, que tiene que ver con que en democracia y las democracias han definido ciertos márgenes. ¿Ya? Hay algunos márgenes que están por fuera, digamos, ¿no es cierto?, de lo que está permitido, por decirlo de alguna manera. Porque las democracias, por ejemplo, se fundan en valores como la tolerancia. Entonces, algo que en democracia no es tan bueno es que nosotros denigremos al otro y que no seamos capaces de otorgarle la posibilidad de defender sus ideas. Cuando esas distancias se producen, que es por ejemplo lo que ocurre muchas veces tal vez con el discurso antimigrante, puede ser, entonces ahí enfrentamos un problema. Entonces, efectivamente, hay ideas que son masivas, ¿no es cierto?, pero que pueden correr el riesgo de llevarnos, que es lo que se ha observado en algunos países, a la transformación de regímenes que eran democráticos a regímenes más autoritarios, donde en realidad lo que ocurre es que existe esta unión, ¿no es cierto?, entre una oferta que tiene un discurso que es tal vez más radical, pudiera ser, con una ciudadanía que apoya eso en forma mayoritaria y va transformando el régimen democrático en un sistema más de tipo autoritario,
cambiando los procedimientos en forma interna. A Ya ver. no con golpes de Estado, digamos, pero sí con cambios México. institucionales relevantes. Lo que ocurrió en México, lo que ocurrió en El Salvador, En Hungría. en Hungría. Ya, y qué bueno que mencionaron y eso puede porque ocurrir. además esto da cuenta de fenómenos que no están asociados a un sector político. No. México izquierda, Hungría derecha. Javier, algo que decir al respecto. Y te voy a poner así más radical la pregunta. ¿Y si ese 85% de la población está de acuerdo con ese líder y con sus ideas, cuál sería el problema? Bueno, de hecho, yo me acordaba que cuando Rafael Correa fue presidente de Ecuador, vino a Chile a dar una entrevista con Juan Manuel Astorga en ese entonces, en que Astorga le criticó muy duro su tratamiento a los medios de comunicación. Él era muy, muy duro y persiguió a los medios de comunicación que le hacían oposición. Y su planteamiento era que él tenía un proyecto que había sido validado por el pueblo y que por lo tanto cualquier persona que se interpusiera en llevar adelante ese proyecto que el pueblo había elegido, era un enemigo del Estado, un enemigo de la democracia. El mismo argumento que se vio en el caso del Brexit, cuando los tribunales trataron no de parar el Brexit, simplemente de pedirle al gobierno, de derecha en ese caso, que siguiera el procedimiento habitual para poder salirse de la Unión Europea. Los medios aparecieron diciendo que eran enemigos del Estado. Yo creo que uno de los problemas que tenemos hoy día, a diferencia de lo que quizás pasó en la posguerra y en la construcción de las socialdemocracias de los años 70, 80, post-dictaduras, incluso yo te diría que en América Latina, es que ya no tenemos consensos básicos de qué entendemos por la democracia. Entonces tu pregunta es si el 80%, si el 90%, si el 99%, eso es un concepto de democracia que yo considero estrecho y que simplemente tiene que ver el que tiene la mayoría manda. Pero no es un concepto, por ejemplo, que establezca que los tribunales pueden definir cuando las cosas van en contra de la Constitución, que no establece, por ejemplo, que las minorías tienen derechos básicos. Una democracia mayoritaria, por ejemplo, en un país o en un momento histórico en el que solamente votan los hombres, porque ahí la otra pregunta es quiénes votan también, y estamos discutiendo si votan los migrantes o no votan los migrantes en Chile, también es una pregunta importante. Entonces, yo creo que hay un problema de que se perdieron ciertos consensos democráticos. Claro. Y por lo tanto estamos volviendo quizás, o tenemos visiones tan opuestas de la democracia, que obviamente vamos a validar como democráticas cosas que usualmente no hubiéramos validado como democráticas porque algunos entienden lo que en la literatura llamamos democracia liberal, que tiene derechos de minorías, separación de poderes, etcétera. Otras personas dirían que no. Claro. ¿Puedo agregar? Tenemos que ir a una pausa. Ya, ok. A la vuelta prometo darte la palabra. Perfecto. Rápidamente volvemos. Ya. Ya, ¿qué era lo que quería decir usted? No, Estamos de vuelta aquí en Hablemos de Chile. Muy breve, que la democracia hay que pensarla como procesos, no solamente como momentos de votación. Entonces, cuando alguien plantea que hay una mayoría a favor de una idea y incluso una extrema mayoría, que eso implique una carta blanca, hacer cualquier cosa, eso es algo que hay que mirarlo con detención, porque siempre el que está en posición de poder bajo un principio democrático, tiene que pensar cuando él no lo va a estar también. Entonces, ese tipo de regulación tiene que estar presente a la hora de pensar en términos democráticos. Entonces, a mí no me convence esta idea de porque el 90% está de acuerdo conmigo, Claro. entonces vamos y arrasamos con todo eso. Que no, conversábamos no es correcto. en pausa que prácticamente el único consenso que existe es que la democracia es votar, pero la democracia es mucho más que, claro. mucho más que eso. Mire, les voy a hacer una pregunta, sí o no nomás, pueden asentir. ¿Hay auge de ideas radicales en Chile? Yo diría que todavía no. Ya, No. ok. Aquí hay que estar atentos, pero antes de eso, les quiero hablar de este libro, de Extremismo de J.M. Berger, que te explica por qué las ideas radicales, como decían ustedes al principio, pueden derivar en violencia. Él lo presenta desde las ideas extremas. Pueden derivar en violencia. Este volumen que forma parte de la serie Conocimientos Esenciales del MIT Press, de regalo para ustedes. Tú dijiste que es buenísimo. No, que no lo conozco, así que buenísimo poder. Para usted Buen y para nombre. ustedes también va a Muchas estar presente. Nos quedan los últimos minutos. Es muy importante. Tenemos una sociedad, entonces, ustedes consensúan que todavía no está ni tomada por las ideas radicales, ni tampoco está polarizada como hay otras sociedades que sí lo están, en Occidente incluso. Y en lugares donde se supone que había una democracia muy sana. ¿Qué cosas advertir o a qué estar atento, Javier? Yo creo que
efectivamente estamos en un momento de radicalidad profunda, pero no estamos a salvo de ese momento de radicalidad profunda. Yo pongo algunos ejes. Y en momento histórico hemos tenido radicalidades de distintos espectros políticos, visiones políticas. Lo que está en auge hoy día en gran parte del mundo es lo que llamamos la ultraderecha o la derecha extrema. Pero más allá de ponerle el nombre derecha, yo creo que hay ciertos rasgos que son súper relevantes y que son clave. Uno tiene que ver, por ejemplo, con lo que llamamos el antifeminismo o la batalla en contra de los derechos que han alcanzado mujeres y también los grupos LGBT en el mundo. Y hemos visto que en general de todos estos actores que denominamos de ultraderecha comparten ese mismo espacio. En el caso chileno también el tema antiinmigración es bien fuerte. Yo creo que en esos temas, en esas áreas, donde la explicación que a mí me hace más sentido es que hay un temor a una pérdida de estatus, particularmente en el caso del antifeminismo de los hombres o de los hombres heterosexuales, en el caso de los LGBT, y en el caso de la inmigración, bueno, de los nativos, de los que han vivido en Chile por mucho tiempo, de una pérdida de estatus simbólico, político, económico, social, que la respuesta es muy emocional, entre otras cosas porque el sistema no le da respuesta a eso. Entonces yo creo que hay que tener cuidado porque no solamente eso ocurre de manera espontánea, sino que hay élites que están esperando y tratando de ocupar esos espacios y de alimentar ese tipo de odios y de procesos. Entonces yo creo que por ahí va la radicalidad. Cuando yo vivo en Reino Unido, el año pasado ocurrió, este año volvió a ocurrir, gente que va y trata de quemar hoteles donde hay refugiados, personas que están escapando de la guerra. Sus casas están siendo bombardeadas, están escapando de la guerra y los ponen en hoteles mientras procesan. Va gente a quemarles los hoteles por este pánico alimentado por ciertas élites contra los migrantes. Perfecto. Aquí hay que estar alerta. ¿Y por qué? Considerando también no solamente a la ciudadanía, sino que también a los actores políticos que no precisamente andan buscando aquello necesariamente. Yo creo que hay que estar alerta o atentos a los discursos que buscan socavar el Estado. Y las distintas instituciones con las que nos ordenamos, digamos. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles discursos? Todos los discursos que vayan contra la autonomía del Poder Judicial y de su capacidad de toma de decisiones respecto a la resolución de conflictos, de los poderes asociados al Poder Legislativo y su capacidad de producir leyes, y también de la capacidad de los gobiernos de tomar decisiones, de cómo ellos se relacionan y en qué manera. Hay que estar atentos, yo creo que es lo que ha ocurrido en varios países este último tiempo, que es que los poderes ejecutivos tienden a concentrar poder, a limitar el poder de otras instituciones. Eso es complejo, es difícil de manejar porque puede llevar a procesos más de tipo y de corte autoritario. Ya, pero ya hay una pregunta que insisto que está aquí en la mesa, que es ¿por qué habría que estar atento a eso si hay un malestar por la falta de respuesta de la clase política o de la política y quizás un líder autoritario te puede dar una respuesta más eficiente? Porque sí, puede dar una respuesta más eficiente, es verdad, teóricamente, ¿no es cierto? Pero ¿por cuánto tiempo? ¿Y en cuánto tiempo cambia la opinión de las personas? Porque las personas sienten y opinan, todos nosotros, en forma distinta, en la medida en que nos van ocurriendo cosas, tenemos experiencias distintas. No sé, el día que a mí me asaltan, yo lo único que quiero es que los metan a todo el mundo preso. Tal vez después, un tiempo después, mi emotividad respecto a eso va a bajar, ¿no es cierto? Y va a ser menos, tal vez menos extrema. ¿Sí? Entonces, si nosotros viramos hacia espacios más de tipo autoritario, el problema es que se van cerrando cada vez más las posibilidades de que el sistema dé cuenta de esas modificaciones y de esos cambios. Cuando se produjo el asalto al Capitolio en Estados Unidos, ese 6 de enero, ¿no es cierto?, que todos recordamos, este grupo de gente que estaba en el Capitolio estaba muy enardecida, ¿no es cierto?, quería quemarlo todo, etc. Porque no creían en que Trump había perdido la votación. Hace algunas semanas atrás aparecieron unas declaraciones de alguien que estaba en esta cosa y decía, bueno, no, está bien que esté preso, porque en realidad hice algo que no tenía que hacer. Bueno, eso que puede ser un discurso tal vez para obtener ciertos beneficios personales, yo no judiciales, sé, carcelarios. No lo quiero defender, exacto, eso puede ocurrir, ¿no es cierto? Bueno, pero la gente tiene y lo hace, la gente cambia en forma permanente. ¿El líder autoritario puede resolver todos los problemas en un momento? Sí, pero ¿y al día de mañana? No sabemos. Perfecto. Jorge.
Yo creo, primero, y ya no es diagnóstico, sino que es realidad, que la representación no está logrando representar, y el que debería ser representado no le está importando tampoco. Entonces, en esa combinación es explosiva, porque termina justamente siendo caldo de cultivo para que emerjan personas que en la vulnerabilidad de la población haga ofertas que parecen hoy día muy buenas, como está comentando Carolina recién, ¿ya? Pero que a largo plazo deterioran todas las instituciones, ¿ya? Y concentran poder. Y yo creo que eso es lo que hay que tenerle más atención, a esa demanda por una población que está con malestares y que no los logra satisfacer, y tampoco una oferta que no está en condiciones hoy día de acordar una manera de hacer un delivery para esa población. Y ese es nuestro gran problema a mediano plazo. Y ahí el círculo es también parte de la respuesta a lo que decían al principio, ¿no es cierto? Que afortunadamente, podríamos decirlo de alguna manera, en Chile no se ven ideas radicales, se ve cierta polarización, pero las ideas radicales pueden llegar a la violencia y a la violencia entre nosotros, además. Ya no es como entre el mundo político, y a eso quizás también es parte de la conversación que quisimos tener. Por eso la quisimos tener, para estar atentos a los fenómenos que estamos viendo afuera y que no necesariamente queremos importar. Hay otras cosas que queremos importar, pero no esas. Gracias, Javier, gracias, Carolina, gracias, Jorge, por esta conversación. Y a ustedes, como siempre, por acompañarnos en Hablemos de Chile a través de 13C, a través de Tele 13 Vigo, y por supuesto este capítulo queda ahí en las plataformas digitales de Medios, así que cuando quieran lo revisan de nuevo y lo comparten. Nos encontramos en otro capítulo de Hablemos de Chile. Gracias, chao.